Muy buenos días, mi nombre es Estefan Lizeth Gil Posada y hoy les vengo a hablar sobre el paro nacional. Bienvenidos al noticiero Actualizando. Hoy nos acompaña Valentina Cano, Juan David y Nicolás. Primero empezaremos con un contexto histórico para que se den cuenta de lo que está pasando y luego mis compañeros les irán contando un poco más a detalle sobre lo que está pasando. Vamos a empezar con el contexto histórico. En mayo del 2025, Colombia atravesó una de las crisis políticas e institucionales más intensas de los últimos años, descadenada por el rechazo del Senado a la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta reforma, que busca fortalecer los derechos de los trabajadores y modificar profundamente las relaciones laborales en el país, fue negada por la mayoría en el Congreso el 14 de mayo. En respuesta, el presidente Petro anunció su intención de convocar una consulta popular mediante el decreto presidencial. Una decisión que fue duramente cuestionada por amplios sectores políticos constitucionalistas, gremios y medios de comunicación al considerarse un acto que desconfiaba la separación de poderes y los límites del Ejecutivo. Esta conversatoria provocó una grave crisis institucional, con señalamiento de que el gobierno estaba actuando al margen de la Constitución. En medio de esta tensión, diversos movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de base convocaron un paro nacional para los 28 y 29 de mayo, con el fin de respaldar las reformas sociales propuestas por el gobierno y rechazar lo que percibían como una obstrucción sistemática del Congreso a los cambios estructurales que demandan el país. Las jornadas de paro estuvieron marcadas por masivas movilizaciones en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Armenia, entre otras ciudades. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, trabajadores y líderes sociales, marcharon pacíficamente, aunque en algunos puntos se registraron bloqueos, enfrentamientos menores con la fuerza pública y afectaciones al transporte y al comercio. Además del respaldo a Petro, las protestas también evidenciaron el malestar acumulado frente a la desigualdad, la informalidad laboral, la represión policial y la desconfianza generalizada en las instituciones. A nivel económico, el paro causó pérdidas millonarias, sobre todo en los sectores agropecuario, industrial y comercial, con estimaciones que superan los 1.600 millones de pesos diarios, especialmente por el bloqueo de vías que impidió la distribución de alimentos y productos esenciales en varias regiones. En las noticias de hoy nos encontramos con que Abelardo de la Espriella estalló contra Petro y lo acusó de orquestar un golpe de Estado desde el poder. Bueno, el resumen de la noticia es que el abogado y empresario Abelardo de la Espriella arremetió contra el presidente Gustavo Petro. O sea, pues como que lo atacó con palabras demasiado fuertes. A raíz del paro nacional que fue convocado para el 28 y 29 de mayo de 2025 por las centrales obreras y el magisterio como respuesta al hundimiento de la reforma laboral. Y apoyó pues a una consulta popular propuesta por el gobierno. De la Espriella había acusado a Petro de estar promoviendo un golpe de Estado desde el poder y calificó al presidente como una amenaza para la democracia, llamando incluso a desconocer su legitimidad. Y aunque sus declaraciones son polémicas y carecen como de este sustento jurídico, digamos que eso refleja una creciente polarización política que después como que estaban muy divididos en sus opiniones políticas al punto de que no se daban como ese tiempo para opinar pues como entre ellos dos y llegar a un acuerdo. Y también estaba la desconfianza hacia el Ejecutivo.
Los actores de esta noticia son Abelardo de la Espriella, que es un abogado y empresario crítico del gobierno, y emitió pues como esas acusaciones contra el presidente Petro. También está Gustavo Petro, que actualmente es el presidente de Colombia y es el promotor de la consulta popular y las reformas sociales. Están las centrales obreras y los sindicatos del magisterio, que fueron los organizadores del paro nacional del 28 y 29 de mayo. La ciudadanía en general, que era como todas las personas o un público convocado que fue para el paro o que fue afectado por esa política. También estaban los veteranos y reserva activa, que eran los sectores a los que de la Espriella hizo como cierto llamado especial. Y por último está el Congreso de la República, que es una institución que, digamos, hundió la reforma laboral y ha sido escenario del estancamiento legislativo. Bueno, el escenario principal de esta noticia o de todo este tema es Colombia en mayo del 2025, que como que en medio de esa alta tensión política por la reforma laboral, que fue como, digámoslo así, archivada en el Congreso, el ambiente estaba muy marcado por las movilizaciones sociales, la desconfianza que había hacia el gobierno pues, por parte de los sectores conservadores y acusaciones de desestabilización institucional. Bueno, mi postura crítica frente a la noticia y frente al tema del paro nacional es que a mí me preocupa mucho ver cómo el país, digamos, que se está polarizando cada vez más, o sea que no logran llegar a un acuerdo en sus opiniones políticas. Y me parece que, yo entiendo que hay muchas cosas que deben mejorar en Colombia, ya sea como el sistema de salud, el trabajo y la educación, pero también creo que todo debe hacerse dentro del respeto por la democracia y las instituciones. También frente a lo que dijo Abelardo de la Espriella, me parece que aunque él tiene el derecho a opinar, siento que es muy grave o un poco fuerte que llame al presidente como un jefe de la mafia, o que diga pues como que hay un golpe de estado solo pues porque hay un paro. Y a mí me parece que un paro nacional es un derecho que tenemos todos los ciudadanos cuando sentimos que algo no está bien o que nos debemos hacer escuchar, ya que no debería de verse como algo ilegal. Arranca un nuevo paro nacional en Colombia a favor de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Buenos días, mi nombre es Nicolás Yepes y el día de hoy les voy a hablar sobre el paro nacional en Colombia. Entre el 28 y 29 de mayo de 2025 se llevó a cabo un paro nacional de 48 horas generado por el presidente Gustavo Petro, tras el rechazo inicial a su consulta popular por el Senado. La movilización fue pacífica, aunque con una participación menor a la esperada. Los actores principales de este paro nacional son el gobierno de Gustavo Petro, los centrales sindicales, el Senado de la República, la Alcaldía de Bogotá y la senadora Angélica López. También tenemos algunos escenarios actuales, como lo son la presión dual en las calles y en el Senado con debates sobre la reforma laboral. La reforma laboral incluye recargos nocturnos y festivos, lo que genera fracturas persistentes. También se generó un choque institucional entre el alcalde de Bogotá, quien califica los bloqueos como ilegales, y el CUT, que dice que todas sus acciones están amparadas a convenios internacionales. Ahora vamos con el contexto histórico de este paro nacional. Si bien sabemos, Colombia tiene varios precedentes de paros sociales. Uno de ellos es el paro de 2019 a 2021, marcado por la violencia y la represión, al que impulsaron reformas gubernamentales, represión excesiva y mucha violencia a los derechos humanos. También tenemos el paro cívico de 1977,
un hito de unidad sindical y popular en contra de las medidas neoliberales. Si bien sabemos, este paro de 2025 es muy diferente a los paros anteriores. Por ejemplo, el de 2021 fue marcado por la violencia y el de 1977 por una grande unidad sindical. En cambio, este paro de 2025 es caracterizado por un tono más institucional, ordenado y pacífico, sin ESMAD, alineado con una evolución democrática gradual contra la violencia en las calles de Colombia. Mi postura crítica frente a este paro nacional es que el paro fue pacífico y la verdad sí sirvió para marcar la agenda del legislativo. Tenemos algunos parámetros como la participación limitada, pone en duda la eficacia como señal de la fuerza social real. También tenemos la criminalización de los bloqueos por el alcalde de Bogotá, planes interrogantes sobre el decreto de la protesta y algunas posibles tensiones con la Corte. Bueno, esto sería todo por hoy y muchas gracias. Quiero que sepan que esta noticia la saqué de la fuente El País. Bueno, yo les voy a hablar sobre la noticia que ha venido surgiendo, que titula: El gobierno de Petro está quedando desnudo. Su motivación no es una ley laboral justa, sino una consulta popular para hacer la campaña. La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, logró esta semana una de las mayores victorias legislativas de su carrera. Con su liderazgo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate y con amplio consenso la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, hundida hace muchos meses por la Comisión Séptima. La abogada fue determinante para que 13 de los 15 senadores de todas las corrientes políticas se pusieran de acuerdo para apoyar en tiempo récord un proyecto que busca beneficiar a los más de 10 millones de trabajadores formales que tiene el país. Durante los 13 días de discusión tuvimos en la oficina de la comisión un cuadro de María Cano histórica de los derechos de los trabajadores y un cartel que decía: todos ponen, todos ceden, nadie impone. Al proyecto solo le falta la aprobación por la plenaria del Senado y la conciliación de este texto con la Cámara de Representantes. Bueno, resumidamente, lo que está pasando es que la senadora Angélica Lozano del Partido Verde logró que la Comisión Cuarta del Senado aprobara en tercer debate la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, con apoyo de la mayoría de los partidos. Aunque el proyecto aún debe pasar por la plenaria del Senado y luego ser conciliado con la Cámara, Lozano alerta que el gobierno podría dejarlo hundir para insistir esto. Por esto, a causa de esto y a miembros del gobierno, se llevó a cabo una campaña de hostigamiento y difamación en su contra, usando incluso recursos públicos y medios estatales. Sostiene que la reforma contiene la mayoría de los puntos que el presidente propuso para la consulta, como recargos nocturnos y pago completo de festivos, y que no hay necesidad de duplicar esfuerzos con consulta. La senadora defiende su papel como líder, pues claramente como por todo lo que está pasando y de este proceso legislativo. Ella se niega a tener intenciones oportunistas y rechaza que esté utilizando el tema para beneficiar políticamente a su esposa. En cuanto a mi postura crítica, en lo personal, me parece que Angélica Lozano está tratando de hacer política de manera bastante responsable. Ella busca acuerdos entre distintos partidos para sacar adelante una reforma bastante importante. Aunque me parece que es contradictorio, ya que a pesar de que ella apoya a puntos claves del gobierno, algunos sectores de lo histórico la atacan con tanta intensidad.
También es muy grave lo que dice sobre que están usando plata del Estado para hablar mal de ella. Sí, eso es verdad, está muy mal. Además, me gustó que ella reconoce que su partido ha cometido errores y que hay gente corrupta. Y eso muestra que es sincera y no tiene miedo. Buenas, soy Juan David Sánchez Herrera y hoy les vengo a hablar sobre mi noticia, que son las manifestaciones en Bogotá y todo lo que necesitas saber de este 28 al 31 de mayo. Bueno, el 28 y el 29 de mayo hubo marchas, plantones y actos culturales en varias zonas de Bogotá, incluyendo zonas como la Plaza de Bolívar, universidades y varios barrios de la zona. Participaron grupos de profesores, estudiantes y comunidades LGBTQI+, además de feministas y sindicales. El distrito desplegó más de 1.300 gestores, 1.200 policías, además de bomberos y personales de la salud para garantizar una propuesta más pacífica. El desarrollo de las protestas fue que el 28 de mayo comenzaron marchas que en algunas zonas terminaron en disturbios, sobre todo en Usaquén, Usme y la Universidad Nacional. El 29 en la noche también hubo problemas en el puente de Marichuela y nuevamente cerca de la Universidad Nacional. Hubo unas repercusiones legales, pues el alcalde Carlos Galán anunció que denunciará penalmente a Fabio Arias, líder de la CUT, por los bloqueos. Arias respondió que protestar de esta forma está permitido por normas internacionales, así que vamos a ver cómo se resuelve todo este conflicto. Bueno, hubo varias afectaciones en movilidad, pues el Transmilenio cerró hasta 17 estaciones y afectó a más de 1 millón de usuarios, cerrando vías importantes como Suba, Avenida Cali, Caracas con calle 26, NKS con calle 26 y Kennedy. El contexto político que yo les quiero dar es que este paro fue el primero en apoyo al gobierno, buscando presionar al Congreso para aprobar la reforma laboral y promover una consulta popular. Aunque fue algo nuevo, la participación en Bogotá fue bastante baja, comparándose con otras protestas anteriores. Medios como Infobae y El País resaltaron que en general las manifestaciones fueron muy pacíficas. Bueno, y les voy a dar mi opinión personal y mi postura crítica, y es que aunque el paro fue en su mayoría pacífico, deja muchas dudas, pues en lugar de fortalecer la democracia, siento que parece que el gobierno utilizó la protesta como una herramienta para presionar al Congreso. Esto no es sano para una democracia, pues el derecho a protestar no debería ser utilizado por quienes están en el poder para presionar unas reformas importantes que se deben imponer con marchas y con diferentes situaciones, como hablarse y debatirse entre los diferentes congresos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido de mucha información. Nos seguiremos viendo próximamente para dar más detalles y para que estén pendientes de nuestro canal. Hasta luego.